Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estamos a mediados de junio, a mediados del año 2021, y venimos desde marzo del año 2020, bajo azote y asedio del COVID-19, hecho pandemia espantosa que ha cerrado y ha golpeado a medio mundo. Dije y lo sostengo que ninguna otra noticia, ni aun las noticias de las guerras que están en curso, pueden superar lo que trae ese quebranto de la humanidad como gran desgracia. En realidad, nadie podía suponer que se iba a producir ese castigo tan largo, con la dificultad mayor de no saber exactamente cuándo podrá ser superado. La propia ciencia, así lo he dicho otras veces, luce atortojada porque es tan astuto y tan taimado y perverso el virus que en sus mutaciones la desconcierta. Y los problemas de la vacuna, que no tienen nada de experimental, son vacunas hechas por laboratorios importantes del mundo, tanto de Estados Unidos como de China, y desgraciadamente se ha tratado de demonizar la vacuna y ha sido parte de un debate, pero aumenta la incertidumbre y la inseguridad, una cosa realmente lamentable. Por eso dije, vamos a tener un largo tiempo que comenzar la respuesta con ese tema, que ahora entre las noticias que vi preocupantes fue la de que la Unión Europea se sumaba a la petición de la administración del presidente Biden de hacer una investigación más profunda de los orígenes, cómo se originó la pandemia, si fue pura fuga accidental de un laboratorio, si fue por el contrario de otro modo, dejada liberar intencionalmente por algún tipo de fanatismo de alguien, de algún científico, uno no sabe. Pero el hecho de que Unión Europea se sume al esfuerzo norteamericano ahora indica que es posible que la inteligencia de los estados de alto desarrollo tengan más información de las que se han dado de la primera investigación, que la Organización Mundial de la Salud lució vacilante, China renuente. Bueno, ahora se pide que expliquen el origen. Eso viene a aumentar las preocupaciones gravemente. Pero bien, eso será tratado en otro tiempo. Pero en medio del desastre, de la pena total, el asedio rotundo en que nos mantiene la pandemia,
las noticias de los muertos. La semana pasada aludí con gran dolor la desaparición de Machi Constant, un amigo incomparable, una persona excepcionalmente correcta, que desde la televisión, en los programas importantes del buen amigo Julio Bacín, durante años hizo alarde sin hacer el alarde. Su humildad y su seriedad constituían el alarde de profundidad de pensamiento, de espíritu justo. Y antes de su muerte, otros amigos, Lino Estrella, uno de los fundadores de la Fuerza Nacional Progresista, fundamental. Ya creo que si quedan son muy pocos. Diría con el poeta Neruda, tan solo quedo yo, tan solo quedo yo. Y esta semana nos tocó algo muy doloroso. Daisy Sepúlveda. Ella fue la que figuró en la fórmula de la candidatura presidencial de Pelegrín Castillo por la Fuerza Nacional Progresista. No sé exactamente la forma en que se establecieron las relaciones con la familia. Se establecieron desde antes de la campaña. Y le tomamos un gran aprecio y mucho respeto. Ella era una pastora, predicadora, cristiana, formidable. En los últimos tiempos era la que hacía la invocación al Señor en los actos de nuestro partido. Y la verdad que la vi más de cerca cuando asistía a nuestras reuniones de trabajo, de reorganización, y le tomé un afecto increíble. Después la vi en televisión varias veces, en programa con mi hija Sogela María, y me di cuenta que había sido un acierto de Pelegrín seleccionarla para acompañarle en su aspiración presidencial en las elecciones pasadas. Daisy, por Dios, se nos fue. El COVID. Parecía, según nos decía la familia, que estaba superándolo, pero al final su corazón se cansó. Ya antes habíamos tenido la pérdida de su hermano Manasés, que fue de los que vino en los trabajos políticos que estábamos haciendo en aquella campaña, también del corazón. Pero hemos sentido enormemente su muerte. Pero no me dejaron así. Bismar Ortiz, un joven abogado que participó con nosotros por mucho tiempo, después se fue al ejercicio y redujo su participación política, pero gozó de gran afecto de nosotros, del partido, y fue realmente un militante leal, serio, joven, muy joven. Tenía, según parece,
precondición de alta presión desde muy joven. No sé si había algún ingrediente de diabetes o alguna tendencia a la obesidad. El caso es que este villano se llevó a Bismarck Ortiz. Y no conforme con ello, a su madre. Dios mío. Es decir, que estos días son días de pesar, días de realmente reflexionar para ver de qué modo se encuentra algún sentido de la vida de futuro. Porque creo que nada va a seguir siendo igual. Esta es una experiencia muy traumática para la sociedad, para la convivencia humana. Hemos aprendido, cada quien a su manera, cada quien recibiéndolo y manejando el trastorno en la medida en que pueda. El tiempo ha sido muy peligroso para la salud de todos. Acompañado esto del contagio, los sufrimientos, los internamientos, las dificultades. Ahora cuando se oye hablar de que hay 2 contenedores, 2 furgones en hospitales importantes nuestros, porque parece que la capacidad de las morgues está por rebosarse. Óigame, no estamos hablando de cualquier cosa. Ha habido médicos, en general casi todos, que han tenido un papel estelarísimo. Hemos oído al doctor José Joaquín Puello, con sus posiciones tan responsables y el nivel de alarma que le pasa a su sociedad. El doctor Pedro Ureña, hay muchos, y otros que son los más, que han incurrido en riesgos, tanto ellos como las muchachas enfermeras, y ha habido muchas muertes. Es decir, es una experiencia dolorosa, que como hemos dicho otras veces, ha tenido secuelas terribles en lo económico y complejidades del quehacer político. El propio presidente de la República ha tenido que asumir sus responsabilidades en los meses que lleva de poder, en medio de un laberinto de circunstancias, pero la peor de todas esas circunstancias, el riesgo de salud de su pueblo, las necesidades de atender, atención hospitalaria, vacuna, etc. Ha sido muy, muy dura la prueba, muy difícil. Y lo ha hecho bien, no hay duda, lo ha hecho bien, seriamente lo ha asumido. Pero bien, en medio de ese contexto, la política y la justicia penal aportando ingredientes y componentes muy sensitivos. El último, para mí, el que tiene realmente categoría de ingrediente de la situación nacional de importancia, que puede introducir en la situación política nacional estremecimientos y turbaciones inmerecidas, pero turbaciones al fin. La denuncia sobre el atentado posible de Jenny Berenice Reynoso,
la joven y brillante representante del Ministerio Público, que tiene bajo su responsabilidad esencialmente sostener acusaciones de gran calado. Ha habido programas interesantes que han investigado y han tratado de conseguir los elementos, porque son denuncias que regularmente la gente se niega a recibirlas por lo grave que significa aceptarlas. Pero se han dado. El atentado solo impone su dolorosa presencia cuando se ejecuta. Cuando se planea, cuando se supone, cuando se maquina, todavía está en sombras y deja algún tipo de espacio para dudas. No, no lo creo, no me parece. Pero cuando se produce, entonces viene el gran estremecimiento y los remordimientos. Caramba, ¿y qué es esto? He visto algunos programas que han estado buscando explicación y dándolas de por dónde puede estar maquinado, urdido ese plan tan siniestro. Y van las explicaciones en una especie de abanico. Unos que dicen, no era para matarla, simplemente para darle un susto, porque ella tiene un expediente muy delicado, el de los 11.000 millones del asfalto, y puede complicar a un exministro y a un exdirector del Banco de Reservas, a Donald Guerrero y a mi amigo Simón Lizardo. Y es posible que, dicen algunos programas, que alguna gente del empresariado importante fueran a tocar puertas, no donde el presidente Luis Abinader, sino donde la importante presencia de un expresidente, el expresidente Hipólito Mejía, tratando de persuadir al presidente de que persuadan al presidente de que por el camino que van estas muchachas, me refiero a Berenice, a Jenny Berenice, y al ícono de la justicia nuestra, Miriam Germán Brito, el gobierno se puede ver expuesto a crisis, porque esa es una acusación que no solo afectaría a los funcionarios que pudieran acusar, sino que hay sectores del propio empresariado que en una forma u otra también podrían ser encartados en otros expedientes graves, y que hay la necesidad de asustarla para que contengan sus impulsos de independencia, porque políticamente eso puede ser muy delicado. Bueno, ese expresidente tiene como tesis formal que a los expresidentes no se le debe perseguir. Dios mío, cuánto desorden mental de por medio. La idea es que esa es la explicación que se está dando con mayor vehemencia, y yo diría razonable, porque estaría planteando un trastorno. Bueno, muy bella la acción de la persecución de la corrupción, pero siempre que no sirva de base para una pérdida de la paz, que es la tesis de los gobernantes salientes, tanto del presidente como de su grupo encartable. Bueno, si hacen eso no vamos a tener problemas.
ha aparecido en YouTube un programa de las redes importantes, las fotografías de los miembros de la Fuerza Aérea que fueron requeridos y que se dedicaban a darle seguimiento, a perseguirla, cambia de ruta, va en automóviles distintos, sale a tal hora, pero los que quieren ser benignos dicen eso era para darle un susto o decirle al gobierno, mire, si eso sigue vamos a trabajar para tumbarlo. Eso es. Yo creo que la situación es muy delicada, pero no por eso que se ha dicho, porque aquí tenemos la dificultad que a veces se dan situaciones, en un momento producen cierta sensación, cierto interés, y después pasan y la gente como que se olvida. Yo me he dedicado siempre a retener las cosas y recordarlas, gracias a Dios. Aquí hubo un hecho que para mí significó algo crucial, algo de una trascendencia enorme. Habían detenido en alta mar un barquito con 1 tonelada de droga, de cocaína. Lo habían aislado, mecanismos muy sofisticados de la tecnología norteamericana, le cortaron la comunicación, se tuvieron que comunicar por celulares con sus amigos y gente que pudiera estar recibiendo el cargamento. Y entre esas llamadas, creo que 22 fueron las que registraron, figuraba la del señor Guevara, Maconí Guevara, que había sido sometido y condenado como segundo de a bordo de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Bueno, cuando eso se produjo, antes ya existía otro barco que traía gasoil, no sé qué otro combustible, y otra tonelada de cocaína, que había llegado a Puerto Plata, que lo habían sometido a un examen profundo, no encontraron nada, pero que la autoridad internacional, los norteamericanos insistieron y lo trajeron al barquito propiamente preso por un barco de un guardacosta de estos barcos de las unidades de cuidado de la norteamericana, a Sanssouci, que en Sanssouci el primer día no encontraron nada, pero que al segundo día sí encontraron en una caleta, no sé si en la proa o en la popa, la tonelada de cocaína. Estamos hablando de 2 toneladas de cocaína. El señor Guevara dijo desde el principio, esa droga no es mía. Pregúntenle, lo dijo su abogado, al capitán del barco colombiano y al subcomandante del barco venezolano, que ellos sí le van a decir quién es el dueño de esa droga. Bueno, yo le puse atención al caso y creo que lo dimensioné desde el principio en una forma cuidadosa, sin exceso. Y me dije, este expediente es el más grave que se ha podido presentar en los últimos tiempos en el país. ¿Por qué? Porque si se determina la propiedad, el propietario o los propietarios de esa droga, eso está conectado con los problemas del cartel de los soles,
la droga en el Caribe, que ya en un reportaje del Inside Crime había aparecido. La droga venía de Venezuela en coordinación con funcionarios y gente importante de la política nacional. Y eso sí va a traer dificultades bien serias, porque tendrá expediente internacional y vendrán las extradiciones. Y lo que se produzca ahí va a producir estragos tremendos en el partido de gobierno, en el gobierno mismo, en los grupos de empresarios, familiares, lo que fueren. Esto que ha estado saliendo, que es lo que uno ve. El señor McConnell, muy airado, escribió una carta a la Embajada Americana y a la Procuraduría General de la República, diciendo que él quería ser investigado por la DEA, que vinieran funcionarios de Estados Unidos para él decirlo. Bueno, aquí comienza el asunto a agravarse. El verdadero peligro de todo esto que hemos estado viendo está en esto que voy a decir, que lo he dicho otras veces, pero más o menos como a la ligera. Ahora quiero enfatizarlo. Jenny Berenice Reynoso, fiscal del distrito. Vienen 4 funcionarios norteamericanos. Se dijo 2 de aduana, 2 de DEA. Bueno, complacieron al señor Guevara. Vinieron a interrogarle. Ya el señor Guevara había sido solicitado en extradición. Había una solicitud de extradición contra él. El caso es que pasan 4 horas en la Fiscalía del Distrito. Los 4 funcionarios norteamericanos, el señor Guevara y la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, que por reglas procedimentales tenía que estar presente, porque iban a intervenir funcionarios extranjeros en el interrogatorio de un acusado, porque estaba bajo proceso aquí, aunque solicitado en extradición, o creo que la prisión se produjo por la solicitud de extradición. El hecho es que Jenny Berenice pasó esas 4 horas ahí, oyendo, no interviniendo, porque no es su papel en una operación de ese tipo. Lo supo todo. Lo supo todo, necesariamente. ¿Qué ha pasado? El señor Guevara parece que muy bien asesorado, muy bien asistido por sus abogados, como que consideró que era preferible correr suerte aquí y que el juicio que estaba abierto aquí le resultaba menos hostil, más, diríamos, más benigno. Se conformó con sus 20 años. Porque siempre se piensa aquí la política juega y siempre hay la manera de poder evadirse y salir y esas cosas. Pero si me llevan para allá con esto del cartel de los soles y Venezuela y cosas, va a ser muy duro lo de la extradición. Cogió sus 20 años, al parecer no apeló. Está conforme. Aparentemente ese tema sale de escena. La gente lo olvida. Y yo lo justifico y lo creo, porque el que está en su vida y no tiene entrenamiento,
como profesional del derecho, ejercicio prolongado de abogado, no atiende, ni entiende, ni retiene esos datos. La respuesta no. Cuando surge lo de Jenny, ahora, ¿en qué pensó? La gente que está sometida por el coral es muy importante, muy, muy importante, porque el oficial que encabezó, y es el imputado fundamental en esto, era el encargado de la seguridad del presidente durante 8 años y llegó a tener un poder innegable, según se ha visto por la acusación, para producir operaciones inverosímiles, increíbles. Se dice que ya han logrado confiscar, recuperar o congelar alrededor de 2.000 millones de pesos en propiedades. Pero bien, la importancia surge de la cercanía del poder presidencial. Esa gente, perseguir a esa fiscal, como el fiscal Camacho o cualquier otro de los que está participando en la acusación, sería una idiotez. Porque si se produce ese hecho, lo lógico es que la gente entienda. Pero mira cómo es que está la combinación. La mataron o la tirotearon, herida o muerta o salvada. Pero una estupidez, porque la gente va a pensar, bueno, son estos los últimos que ella está persiguiendo. Bicho Castillo, con su experiencia, dice, bueno, en principio se podría pensar así, pero es más peligroso para esa joven representante del Ministerio Público tan alta saber lo que sabe de los barcos y las 2 toneladas de cocaína. Es decir, le genera más riesgo haber sido testigo especial de 4 horas de interrogatorio a un individuo que estaba sublevado entonces. Y decía, no, pregúntenle a ellos que ellos le van a decir de quién es la droga. Él sabía de quién era. No es mía, ¿eh? Lo que ella pudo oír ahí, aprender ahí, lo que ella pudo después recibir como informe, no sé si ellos dan algún tipo de resumen de su actividad al fiscal que consistió el Estado, el interrogatorio de ellos siendo extranjero, pero en presencia de su fiscal. Es decir, el peligro está en lo que pueda saber de eso más que en la acusación del coral. Entonces, el gran peligro que siempre esas cosas, esas maquinaciones mafiosas llevan en su seno es que ese mundo criminoso tiene un modus operandi muy especial. Una oportunidad sí la pueden aprovechar para eliminar a la persona que sabe, porque se le imputará a sus acusados de haber participado en fraudes importantes, la prioridad en la acusación. Esos fueron los del coral. El crimen, el otro, el pesado. Que no vaya a aparecer esta muchacha después
incluso en un papel importante, hasta en un juicio internacional, siendo testigo o de algún modo contribuyendo al esclarecimiento de la droga del cartel de los soles, quiénes eran los socios, quiénes estaban traficando cocaína en ocasión del acarreo de combustible en esos barcos. Solo sabemos de dos, pero tenían viajes de años, que nosotros no sabemos, pero que aquellos sí lo conocen, porque aquellos tienen los medios de inteligencia infiltrada y los medios tecnológicos y de comunicacionales para saber. Es decir, que lo de Jenny y Berenice, para mí, la parte más preocupante reside en esa experiencia de su vida profesional, más que en esta de la investigación hecha por diversos fiscales, contadores, etcétera, y el hallazgo de cosas burdas incluso. No hay nada justificable que se pueda explicar porque estaba muy bien tramado, muy bien. No, cosas burdas, groseras, de poder. Pero de todos modos, no hay manera de admitirle a esos grupos de poder que salieron, pero que mantienen tentáculos y relaciones tenebrosas con este poder, a distancia del presidente, y yo diría en perjuicio del presidente, que no se animen, porque por esos caminos van a correr una suerte peor. ¿Quiénes eran los dueños de la droga? ¿Quiénes eran los socios del cartel de los soles? ¿Quiénes estaban trabajando en el tráfico? Que ya mereció ese informe de Inside Crime, una ONG noruega, británica, importantísima, que lo describió en un reportaje que en este programa se ha leído varias veces. De manera que quería tocar eso con el detenimiento debido. Ahora bien, el masacre produjo un impacto tremendo de desagrado, de rechazo, del patriotismo, de la condición de dominicano, considerando que había sido humillante el paso que Haití había dado, un desafío desconsiderado, y acusando al presidente y a su gobierno de haber hecho al principio promesas importantes de firmeza para la defensa de la soberanía y los intereses nacionales, y que después del viaje a Ecuador, a la toma de posesión del nuevo presidente Lasso, se había caído, y había caído como en una anuencia, en permitir que eso podía ser. Entonces está la polémica, y yo creo que al presidente le ha podido llegar la reacción de su pueblo. Ahora, hace 2 días, 3 días, volvió a tomar el tono enérgico para responder, y amonestó y advirtió a Haití que si prosiguen en la construcción de ese canal para afectar el caudal del río Masacre, la República Dominicana va a reaccionar y no lo va a admitir. No le dice con cuáles medidas, las conocemos. Yo incluso en mi pregunta de esta semana relato algunas.
Los 100 autobuses, que aquellos que se firmaron, Joao Santana con tanto júbilo, donde se haría la portentosa política de depuración y después repatriación de ilegales, 100 autobuses. Buscar dónde están los 100 autobuses de Danilo Medina, de su farsa, de sus mentiras. Y decir, bueno, vamos a cumplir, todo ilegal se va. Se va porque nosotros no podemos soportar esa carga, porque tiene tales y tales y tales peligros. Y además es un ejercicio soberano, es nuestro derecho. Primera reacción. Segunda, bueno, pero si nos van a afectar el caudal, vamos a hacerlo nosotros antes, cuando esté pasando por el territorio nuestro. Entonces vamos a estar en la brega de canal y canal. Una presa aquí y un canal allá, de derivación. Entonces vienen los consejos prudentes de la gente que dice, bueno, pero en el tratado de 1929, firmado por el presidente Horacio Vázquez y Bornó de Haití, se estableció que en ningún caso se podrían hacer operaciones que redujeran los caudales de los ríos. Pensaban más en Artibonite, pero estaba incluido todos los ríos, Dajabón entre ellos, el Masacre. Y además está el acuerdo del 37, que tuvo la especial importancia de que se hizo bajo los auspicios y dirección de Franklin Delano Roosevelt, de Lázaro Cárdenas y de un presidente cubano cuyo nombre no retengo, que fueron los garantes que propiciaron el acuerdo que se llegara después del desastre del 37, la matanza del 37. El de 1929 establece todo. ¿Qué he hecho yo en mi pregunta? He planteado esto. No. Lo que cabe es denunciar ambos acuerdos, dejarlos sin efecto. Primero porque el del 29 fue irrespetado, violado, inobservado, despreciado desde el principio. Ninguna experiencia existe registrada de que Haití reaccionara frente a su emigración ilegal que estaba aquí. Y eso fue un flujo de ilegales permanente. Se traían bajo lista a la zafra cañera, se volvían muy bien. Yo digo, en esto hay que tener cuidado, porque una sugerencia como la que yo hago de denunciar esos tratados y quedarnos sin tratados, y que cada estado cuide sus intereses y se atenga a las consecuencias del desconocimiento del derecho del otro, y que cada estado defienda por sus medios el interés nacional respectivo, puede ser como un llamado a la guerra. No, es un llamado a la sinceridad, a la realidad de las cosas. Dejar esta farsa, esta hipocresía que tiene detrás Naciones Unidas ya en una forma penosa, ya lo vimos con Ban Ki-moon aquí, en favor de los tratos internacionales deshonrosos contra nosotros y dándole internacionalmente un tipo de ganancia de causa al Estado fallido, al narcoestado de Haití, a la tribu de Haití, llevándonos a nosotros a una posición casi de debilidad e indefensión, que nos prepare para el fin último, que es un Estado binacional,
donaciones, un solo estado en la misma isla, ya hicieron justicia, porque aquí hay los aeropuertos internacionales, los puertos internacionales, todavía hay bosque, todavía hay río, allá no hay nada de eso. Esa es la hipocresía de esas naciones de alto desarrollo, la geopolítica francesa y norteamericana y canadiense, que está detrás de eso. Porque ellos sencillamente están rebotando la inmigración haitiana hacia ellos. Y nosotros hemos hecho esfuerzo y le hemos dicho, la solución de los problemas de Haití es desesperada, hay que hacerla, pero en Haití, no a costa nuestra, venga la comunidad internacional. Yo he hablado incluso de un fideicomiso formal y riguroso, que forme maestros, que genere hospitales, que establezca una administración pública verdadera. Bueno, no. Entonces, esa petición de denuncia de esos tratados yo la hago sin temor, porque hay muchas razones históricas que me justifican. Lo que se acuerde en un tratado, lo que decida una resolución de arbitraje internacional, no lo cumplirá aquel lado, en ningún caso, a menos que no le convenga. Si le conviene, sí. Si tiene algo en favor del interés dominicano, desconocido. Bueno, entonces vamos a franquearnos. Vamos a hablar de pantalón quitado. Ustedes hicieron eso. Nosotros vamos, definitivamente no tenemos tratado. Ustedes conocen los límites. Y van las deportaciones. Y va el muro. Eso es otra cosa. Es lo que pienso que el presidente Abinader tiene que mantener en su atención como algo que puede llevarlo en un paso glorioso al reconocimiento de la historia. Apartarse de esa energía y ceder, incurrir en debilidades y conceder, lo va a llevar por la puerta deshonrosa de la entrega de soberanía por la que estuvo Danilo Medina, a cambio de que le dieran tiempo extra en el poder. Lo contrarió eso la presencia del presidente Trump. Pero ahora se le complica a los de aquí, a los traidores de aquí, porque va la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y México, y va como encargada porque el presidente Biden le cedió todo y dijo, la palabra de ella es la mía, y le dice a los latinoamericanos, por favor no vengan, que lo vamos a devolver. Nosotros vamos a trabajar en ayuda allá para que ustedes resuelvan sus problemas allá, pero aquí no pueden venir. Exactamente lo mismo que nosotros tenemos que decir. Vamos a buscar soluciones allá, que venga la comunidad internacional, que le establezcan una administración fideicomisaria, muy bien. Pero no vengan a destruirnos a nosotros para ustedes supuestamente salvarse, porque nos vamos a hundir todos. Además, eso entrañaría dificultades muy graves. No se olviden del puñado dominicano de siempre. No se olviden que el dominicano a la larga y al final reacciona. O se hunde la isla, dijo el padre de la patria, o seremos un Estado libre e independiente, o se hunde la isla. Es decir, que la idea es manejar eso con criterio muy riguroso. Solo así pueden conseguir algún grado de comprensión de esa gente que está en otras cosas. Ahora complicado, porque ya no solo el narco, ahora tiene presencia revolucionaria adentro. La están gestionando desde Caracas y La Habana. Dijeron hace 2 años que todas las condiciones objetivas y subjetivas para
para la revolución están dadas. Esos son los peligros que nos están circundando. Entonces nosotros tenemos que ponernos trajes de tormenta. No podemos andar en Liquilí, en Guayabera, en medio de la tormenta. Por eso es tan delicado el momento. Y hay que hacer esfuerzos, muchos esfuerzos, para que la comprensión de nuestros problemas aumente. Miren, yo soy abogado, bueno, ahora cumplo 66 años de abogado. Estudioso, siempre he leído, me he mantenido al día, no solo en la ciencia, sino en el conocimiento en general. Yo me encontré con un libro de un joven dominicano, historiador, doctor en lingüística, que no conocía yo. Ya no, ya somos buenos y grandes amigos. Manuel Núñez, El ocaso de la nación dominicana. Lo leí en Nueva York en un viaje de médico que hice casi para cubrir el tiempo que tenía de ocio. Lo que yo aprendí con Manuel Núñez en El ocaso de la nación dominicana me hizo sentir en cierto modo avergonzado, porque yo ignoraba tantas cosas. Por eso le digo a Manuel siempre, Manuel, esos artículos tuyos hay que meterlos en folletos, hay que difundirlos. Eso debería ser tarea del Estado. Los muchachos de nuestras escuelas, en lugar de estar recibiendo esos textos engañosos de una historia falsificada, patrocinada por intereses, no quiero, ya me estoy acercando al 18 de julio y mis 90. Quiero conservar la paz. Es leer, lo que más conviene es leer ese tipo de texto que genera Manuel Núñez, no solo en esa obra, en otras obras importantes que ha publicado y en sus artículos. Yo he hablado con mis nietos y con jóvenes y se asombran cuando me oyen decir, señores, ¿ustedes saben cómo se llamaba la avenida principal de la capital, Puerto Príncipe, del año 32 al año 36 en Haití? La más importante avenida como la Kennedy, como la 27 de febrero nuestra. Generalísimo Trujillo. ¿Ustedes sabían eso? No. ¿Ustedes no sabían que el generalísimo Trujillo fue por resolución del Senado haitiano propuesto a la Comisión del Premio Nobel de la Paz? No. Sí. Vino el problema de que no se observó el 29 ninguna de sus disposiciones y este bárbaro de aquí, en un arranque de ira, produjo el 37, que fue un horror. Pero nos han marcado con eso para invalidarnos. Nosotros no tenemos por qué asumir esa responsabilidad. Fue responsabilidad de quien la ordenó. Y en último análisis, si se hacen los cálculos de los muertos, nos mató más a nosotros que a ellos. Esa es la realidad. Quedarse de monserga. Pero bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 televisión abierta y YouTube a partir de las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana en la versión central. Y en YouTube de 12 en adelante de domingo. Canales 22 y 52, 52 de Aster y Claro, al mediodía de domingo y a las 9:30 de la noche, como a las 7 de la mañana de lunes. Con la gracia de Dios estamos esperando poderle ofrecer una nueva entrega de la respuesta
el próximo fin de semana y agradecerles la que le hayan puesto a esta de hoy. Muchas gracias y hasta entonces.